Hola, ¿cómo andan? Bueno, como no voy a poder estar en la clase, les dejo una clase grabada. Básicamente es cortita, no les quiero robar mucho tiempo, pero quiero que revisen el material que les pasé, esa presentación donde hablamos de textura y estructura, básicamente, y los otros parámetros de lo que es el componente físico del suelo o el análisis físico del suelo. Tengan presente lo siguiente. Nosotros la vez pasada, en la última clase que tuvimos, pudimos ver lo que era textura y sus distintos componentes, ¿no? Veíamos los distintos tamaños de arena, limo y arcilla. Veíamos que la formación de ambos provenían de la roca, donde había un rompimiento o una actividad física, y que luego provenía en la arcilla, donde era una mezcla de actividad física y actividad química. ¿Sí? Voy pasando rápido, ustedes esto lo tienen. Eh, y que la particularidad de la arcilla es que tenía sobre su superficie, además del tamaño pequeño, cargas negativas. Y estas cargas negativas, al igual que la materia orgánica o que el humus, les da el nombre de coloide. ¿Sí? Coloides entonces son los componentes del suelo que tienen una carga negativa sobre, sobre su superficie. Son de pequeño tamaño, de diámetro muy chico, y pueden ser orgánicos como es el humus o inorgánicos como es la arcilla. ¿Sí? Eh, entonces la actividad química del suelo hace que esto sea fundamental. Cuando vemos la parte química del suelo vamos a entender mucho el comportamiento de una y de otra en lo que es la capacidad de intercambio catiónico, el pH del suelo, la disponibilidad de nutrientes para las raíces, en fin, un sinnúmero de particularidades que nos va a permitir manejar el suelo teniendo en cuenta los componentes del mismo. Pero tenemos que arrancar por lo físico, tenemos que arrancar por la textura, que es la parte inicial de la física del suelo. ¿Sí? Acá vemos otro cuadro más, donde diferencia roca de piedra, de grava. En realidad, en lo que vamos a ver ahora, que son las clases texturales, la grava, inclusive que es el tamaño más pequeño, no está en consideración. Empieza desde la arcilla, perdón, desde la arena hasta la arcilla. ¿Sí? Entonces, algunos conceptos que tienen que tener en cuenta son los siguientes. Uno es la granulometría. ¿Sí? La granulometría es la proporción relativa que hay de arena, de limo y de arcilla en el suelo. Eso es la granulometría del suelo. La textura es el tipo de suelo según la granulometría. Entonces podemos, dependiendo del contenido de arcilla, de limo, de arena, vamos a tener suelos arcillosos, limosos, arenosos o los intermedios que ahora vamos a ver. Y otro concepto es el análisis granulométrico, que es la determinación en porcentajes de arena, de limo y arcilla. ¿Sí? Esto se separan los fragmentos, se saca lo más grueso, lo que es de grava hacia arriba, y se mide el porcentaje que hay de cada uno de estos componentes. ¿Sí? Entonces, granulometría, textura y análisis granulométrico. Esta es una escala, escalas varias, de cómo medir los distintos componentes o texturas del suelo. ¿Sí? Otra, son distintas escalas que es importante tener en cuenta. Acá tiene un comparativo entre los tres. Hablamos de tamaños. ¿Sí? Nosotros vamos a usar la USDA, que es la columna del medio. La US, Departamento de Agricultura, es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. USDA, que es una medida que vamos a utilizar eh, varias en varios indicadores. Esta unidad de medida para unificar, básicamente. Eh, Ahora bien, los suelos se caracterizan según su textura. ¿Sí? Donde tenemos dos clases de extremas, como ustedes podrán imaginar, lo que es la arenosa y lo que es la arcillosa. Y tenemos suelos ideales, que son los suelos francos, ¿sí? Donde hay una composición textural tal que permite que el suelo tenga características que permitan un crecimiento radicular y de la planta en todo su potencial, ¿no? Garantizando entonces la permeabilidad del agua,
pero un equilibrio entre lo que es la permeabilidad y la retención del agua y por lo tanto de los nutrientes que en el agua están, eh, que hace que sea un suelo llamado ideal. Ahora, el concepto que nosotros tenemos del suelo es que no hay suelo bueno ni suelo malo, hay suelos, ¿sí? Y conocer los suelos es lo que nos va a permitir saber cómo manejarlos, ¿sí? Pero no encapsulamos a un suelo bueno o suelo malo. Es un suelo y por lo tanto lo tenemos que conocer. Bueno, acá tienen algunas características, ¿sí? Léanlo bien a esta parte, porque en función de esto vamos a tener algunas preguntitas. Y un punto al cual quiero ir rápidamente es el triángulo de textura. El triángulo de textura, que acá por ahí no está muy claro, vamos a ver si hay otro más claro. Acá está un poco más claro. Igual lo tienen en el material. Básicamente nos habla de las clases texturales. Yo les decía que las extremas son las arenosas y las arcillosas. Si ustedes van a ver el triángulo, este triángulo de clases texturales, así se llama, vamos a poder ver que en el vértice superior está el suelo arcilloso. Primero, antes que los vértices, fíjense las flechas que están en las flechas negras, que de izquierda a derecha, perdón, en el lado izquierdo está el crecimiento de arcilla que va de 0 a 100, bajando en la otra cara del triángulo está el porcentaje de limo de 0 a 100 también, y en la base del triángulo, yendo de derecha hacia izquierda, está el incremento en porcentaje de arena, ¿sí? Quiere decir que un suelo arcilloso se va a encontrar en el extremo superior del triángulo, un suelo limoso en el extremo inferior del triángulo inferior derecho y un suelo arenoso en el extremo inferior izquierdo. Ahora, para que un suelo sea considerado arcilloso, tenemos que mirar los porcentajes, ¿sí? Fíjense que sobre el lado, el cateto izquierdo, digamos, del triángulo, la cara izquierda del triángulo, donde aumenta el porcentaje de arcilla, a partir de a partir de un suelo con 60% de arcilla, ya es considerado un suelo arcilloso, ¿sí? Fíjense que a partir de 60 aproximadamente, el suelo ya pasa a ser arcilloso. En la otra cara, a partir de casi 90% de limo en el suelo, hace que el suelo se transforme en limoso, ¿sí? Y por otro lado, con 90 o un poquito más de arena en el suelo es considerado arenoso. Rápidamente, y antes de ver las clases internas, que eso lo vamos a ver más adelante, en la clase que viene, lo que yo quiero dejarles acá es que para que un suelo sea arcilloso con un 60% de arcilla, mentira, un 55% de arcilla, es suficiente para considerarlo arcilloso. Pero tanto para un suelo limoso como un suelo arenoso tenemos que tener porcentajes elevados, tanto de limo como de arena, ¿sí? Para que el suelo sea considerado de tal forma. Estudien bien eh, este triángulo, ¿sí? Porque en función de esto vamos a poder definir después las características de un suelo.